Bien. Vamos a comenzar con esta clase, que es la educación en la época medieval o en la Edad Media. Mm, esta esta época está bonita, forma parte de nuestra cultura. Es un periodo de aproximadamente 1000 años que pasó, la humanidad en esta época. Muy importante, no viene en la presentación, pero acuérdense que sus compañeras de la clase pasada sacaron muchos detalles de las cosas que yo decía, eso está muy padre, y ahí les va el primer dato curioso. Esta época, la Edad Media, es conocida también como el oscurantismo, porque los saberes eran controlados por la Iglesia, entonces realmente la gente no tenía acceso a los conocimientos. Entonces es como si vivieran en la oscuridad. No tiene que ver con que se alumbraban con velas, tiene que ver con que todos los campos del saber se detuvieron, por decirlo de alguna manera. No crecieron, no prosperaron tanto como lo hicieron en Grecia y Roma, o incluso como lo habían hecho en la prehistoria, ¿no? Cómo pasamos de ser simples antropóides a ser personas que sembraban, que cultivaban, que tenían escritura, que tenían comercio. Y la civilización sigue evolucionando, pero al llegar a la Edad Media y con el control de la Iglesia, pareciera que en lugar de avanzar, retrocedimos. Lo decíamos en algún momento de alguna de las clases pasadas. Por ejemplo, lo que era el agua corriente, que llegaba a la ciudadela de Roma, e incluso los baños o los sanitarios públicos, en toda la Edad Media, en esos 1000 años, no existió, pues, ninguno de esos beneficios. El agua se siguió acarreando en cubetas y llevando a toneles para vivir para ciertas, propiedades, o, pues, no existía el drenaje, sanitario. Por lo tanto, pues, generalmente la gente o hacía en el campo abierto, sus necesidades en las casas. Generalmente usaban unas cosas que se llaman, todavía a los abuelitos les tocó usarlas, a lo mejor basinicas, que son como los depósitos esos que les ponen uno a los bebés para que se sienten bien a gusto, pero eran de otras formas. Y, o letrinas, bueno, eso entre muchas cosas. Eh, Perdón que me meta con el baño, pero creo que el sanitario, la luz eléctrica y el Internet son de los progresos que más hemos disfrutado en este siglo y en el pasado. Entonces, pues creo que es de las cosas que puedo mencionar, eh, que vivían precariamente en la Edad Media. Pero bueno, hay muchas otras cosas como lo podemos ver. La medicina no avanzó porque la iglesia prohibía la profanación de cuerpos, es decir, una vez que la persona fallecía, su cuerpo era sepultado, nada de andar investigando qué era lo que traía uno por dentro, así que no había cirugías y cosas por el estilo. Las personas que se dedicaban a curar a otras personas generalmente podían ser militares que se habían dedicado a eso, que en el campo de batalla habían aprendido a curar heridas de alguna manera, y los peluqueros, los famosos peluqueros, las personas que cortaban el cabello hacían absolutamente de todo, sacaban muelas, este, quitaban verrugas e incluso amputaban partes del cuerpo en caso de que se estuvieran llenando de gangrena. Pero bueno, entonces la Edad Media es conocida también como oscurantismo y vamos a tratar de investigar el porqué. Mm, Primero que nada, ¿de qué tiempo estamos hablando? ¿Cuándo sucedió esto o por qué Edad Media? Se fijan, aquí tenemos un bonito año, que es el 476. La Edad Media, más o menos podríamos decir que comienza por este año. Ya saben que en los exámenes yo no pongo años, pero es bueno saberlo. Acá para atrás, en el año 33, oficialmente después de Cristo, pues muere Cristo. En realidad ya sabemos que murió allá por el 38 o el 42 después de Cristo, muere Cristo, porque ya sabemos que no nació en el año cero, sino 5 años después. Pero bueno, los cristianos se van propagando, se van extendiendo a través de todo lo que es el Imperio Romano. Ya hablamos que el Imperio Romano era todo lo que rodeaba el mar Mediterráneo. Se propaga el cristianismo, se comienza a perseguir a los cristianos,
por una cuestión bien sencilla de que pues, los romanos tenían como rey absoluto a César, entonces la gente adoraba a César como hijo de los dioses y como emperador, pero los cristianos pues no reconocían a César como su señor o el señor de sus vidas y entonces pues, eran perseguidos, básicamente llevados al circo romano, enfrentados con gladiadores o incluso con animales salvajes como leones. Eso lo platicamos un poquito la vez pasada. De todas formas, se impone el cristianismo, dijimos, al final del Imperio Romano se impone el cristianismo. Primero en el Imperio Romano Occidental, ¿sí? En Bizancio, la capital de Bizancio, Constantinopla, ¿sí? Allí en Constantinopla, uno de los emperadores romanos, todavía romano, es el que se declara como emperador romano de los primeros cristianos que van a existir, de los primeros emperadores cristianos que van a existir, y e incluso comienza la construcción de una capilla dedicada a Santa Sofía, que es una de las más grandes del mundo antiguo. Curiosamente, Santa Sofía pues no existió, no es una persona. Sofía quiere decir sabiduría en realidad. Este emperador, lo único que Constantino, precisamente por eso la ciudad se llama Constantinopla, porque era la ciudad de Constantino. Constantino le construye realmente una iglesia a la sabiduría, pero bueno, encarnándola como persona y diciendo que es una santa. Y comienza el cristianismo, se adueña de todo, y dentro de todo el imperio comienza a haber una gran degradación del imperio romano politeísta y comienza la caída del imperio. Cae el imperio romano de Occidente, ¿sí? Allá por el año 476. De las cosas importantes que sucedieron aproximadamente 300 años después, comienza la expansión del Islam. Ahorita lo vamos a ver en el mapa. El Islam es una religión no cristiana, ¿sí? Pero sí es una religión monoteísta. Básicamente, ¿alguien tiene idea de algún suceso interesante que haya pasado, de alguien que sea del Islam? Los conocemos por muchas cosas, pero bueno, primero que nada, aquí no hay gente que diga que Alá es Dios y Mahoma su profeta, ¿verdad? ¿No? ¿Todos los de aquí son católicos romanos o cristianos o algo parecido? ¿Sí? Bueno, no puedo saberlo porque no me contestaron, pero bueno, les doy una idea. El Islam surge con Mahoma. Mahoma comienza a decir que ellos son el verdadero pueblo de Dios. Ya les había platicado, los judíos creían que ellos eran el pueblo de Dios. Y el fundador del pueblo judío, por alguna manera, o el padre de todos los judíos, por decirlo de alguna manera, es Abraham, que vivía en Babilonia, en Ur de los Caldeos, sale de esa tierra y se establece en lo que nosotros conocemos como Jerusalén. Ahorita lo vemos en el mapa. La Biblia dice que a Abraham Dios le prometió que iba a tener un hijo y que iba a prosperar como un pueblo. Resulta de que Abraham tenía 99 años y todavía no tenía hijos. Entonces, pues ya se estaba poniendo difícil ese asunto. Y entonces la esposa de Abraham le dice, pues mira, ya que Dios no nos quiere dar el hijo para tu pueblo ese grande que vas a tener, aquí tengo una esclava, está chula, está bonita, todavía está fértil, se llama Agar, cáele a ella y el hijo que ella tenga, pues va a ser como si fuera mi hijo y ya, de ahí sacas tu pueblo, ¿no? Pues Abraham, bien obediente, pues tiene relaciones con Agar. Sara de todas formas se enoja. Sara es la esposa de Abraham, se enoja porque como que Agar dice, yo sí pude y tú no, y la fregada. Y entonces decide correr a Agar y a su hijo. El hijo se llama Ismael. Y Ismael es el padre, por decirlo de alguna manera, o es el que funda el pueblo árabe. Entonces, israelitas, que finalmente sí salen de Abraham a través de Isaac, que fue el hijo que finalmente sí tuvo con Sara, su mujer, de Isaac salen todos los israelitas
y o eso es lo que dice la leyenda o la historia, y de Ismael, el hijo de la esclava, salen todos los árabes, ¿sí? Entonces, los árabes se van a estar dedicando, a través de la religión del Islam, se estar dedicando a reclamar que ellos son el verdadero pueblo de Dios. Nada más que ellos no le dicen Jehová, ellos le dicen Alá, pero es el mismo Dios. Mientras los israelitas siguen reclamando que ellos son el verdadero pueblo de Dios. Y bueno, ya sabemos de esos israelitas es donde nace Jesucristo. Los cristianos somos cristianos que creemos en el Dios judío, básicamente el de Abraham. Y aunque, aunque los islamitas o los mahometanos, como le quieran decir, porque es la religión de Mahoma, porque él es el profeta, también dicen que creen en el mismo Dios. Ellos no reconocen a Jesucristo como Dios, sino como un profeta, y dicen que la verdadera religión, la que Dios aprueba, ese Dios monopólico que nomás quiere tener un solo pueblo, es el Islam. Y entonces ellos comienzan a extenderse y a reclamar el terreno que era de ellos, entre ellos Jerusalén y muchos otros territorios, como vamos a ver ahorita. Obviamente, con la expansión del Islam, por mucho tiempo se comienzan a extender y llega la Iglesia Católica a defender con las dichosas cruzadas. Si se fijan, por aquí estamos más o menos en medio de la Edad Media, con el inicio de las cruzadas allá en 1095, y unos casi 150 años después termina la novena cruzada. Obviamente nosotros perdemos, y digo nosotros porque el mundo cristiano pierde, porque aunque los árabes se retraen se repliegan a ciertos territorios, de todas formas pues, se extendieron por todo el mundo. En 1272, luego sigue el periodo de oscurantista. Hay una plaga que se propaga por todo el mundo allá por 1347. Es de las cosas importantes que suceden, que es la peste negra. Eso nos va a servir para explicarles un poquito acerca de quién es Boccaccio. Pero por el 1347, 3 años, 1347 a 1350, 1351, fue una época en la que hubo la peste negra. Es como si fuera su propio COVID, sale, donde todos los que salían se morían y así. Hagan de cuenta de que la gente se encerró en sus casas y no salía a ningún lado, y la que salía pues le daba peste negra y se moría. Igualito al COVID, nada más que estaban en 1347. Y podríamos decir que la Edad Media termina con la época del Renacimiento o de la Ilustración, que es, o se puede inaugurar con este bonito año, que es 1492, porque el 12 de octubre, don Cristóforo Colombo, más conocido como Cristóbal Colón, es cuando él descubre América. Con el descubrimiento de América, con ese viaje de Cristóbal Colón, podemos decir que termina la Edad Media y comienza, ahora sí, el siglo de las luces o la Ilustración. El Renacimiento es una etapa intermedia entre este descubrimiento de América o esta época de Edad Media y la Ilustración. Pero en 1492 podríamos decir que se está acabando ya la Edad Media. ¿Por qué? Pues muy fácil, se los enseño. Aquí está. Ya dijimos de qué tiempo estamos hablando, ahora vamos a decir de qué lugares estamos hablando. Y usted me va a decir, pues es el mismo mar Mediterráneo. Sí, sí es el mismo mar Mediterráneo, pero si se fija, por aquí tenemos algunos, déjeme buscar una lupa aquí. Ándele. A ver si se alcanza a ver. Está muy feo mi mapa, pero bueno. Tenemos algunas ciudades importantes. Por ejemplo, aquí está Roma. Aquí. Si se fija, ya es el Estado Pontificio, ¿sí? O el Vaticano, como usted le quiera. No, obviamente no sepa, ya el Vaticano es mucho más chiquito ahora, pero todo esto le pertenecía a los estados pontificios, o del pontífice, o del puente entre Dios y la tierra, que es el Papa. Este era el territorio. Aquí arriba, hasta acá, hasta Alemania, llegaba el Sacro Imperio Romano, ¿sí? Esto es Inglaterra, ¿sí? E Irlanda. Esto es Francia, todo el reino de Francia tenía un territorio enorme. Esto es España. Obviamente España aquí se divide en España cristiana y en España musulmana, porque por mucho tiempo tuvimos ocupación de los musulmanes, ¿sí? O permítame tantito.
o del Islam aquí al sur de España. Ahorita les platico un poquito más de eso. Esto sigue siendo Italia. Aquí está Bizancio. Aquí, por aquí debe estar Constantinopla, que era la ciudad que les estaba platicando ahorita, que fundó Constantino. Y por acá está Jerusalén, pero si se fijan, todo este territorio rojo, todo esto, e incluso el sur de España, todo esto fue lo que ocuparon los árabes, musulmanes o islamitas o mahometanos, como le quiera decir. Por religión son islamitas, musulmanes o mahometanos, es exactamente lo mismo. Todo esto ocuparon. Es decir, ellos estaban acá, ¿se acuerdan? Por acá abajo hay otra botita más gordita, como que parece botita de Navidad. Comenzaron a subir y dijeron, vamos a reclamar la tierra que era de nuestro padre, se me olvidó, Ismael, porque nos pertenece y comenzaron a ocupar todo. Sí. Ahí les va, esta es la parte interesante. ¿Por qué en 1492 con el descubrimiento de América se acaba la Edad Media? Porque esto que tenemos por acá, es un mapa del mundo como lo conocía la gente en la Edad Media. Ahí se los explico, nada más déjenme, cierro un poquito más mi lupa para poderla pasar. Ellos pensaban que la Tierra era un círculo, ¿sí? Como un plato plano que flotaba en el agua, ¿sí? Que tenía una orilla y que en realidad no como que flotaba en el agua, que si uno se iba por acá en el océano y llegaba a esta orillita, si el barco llegaba a esta orillita y se la pasaba, se caía así a un precipicio gigante y nunca más se volvió a saber nada de él. Esto de aquí es Europa, si ustedes se fijan, todo esto de acá es Europa. Este cuartito, así lo dibujaban ellos, eso era Europa. Aquí está, esto es Europa. Aquí al sur, ellos decían que otro cuartito del mundo era África. Todo esto de aquí y hacia abajo, todo era África. De aquí para acá, ¿sí? Si se fijan, aquí donde dice Mare Magnum, aquí Mare Magnum, este es el océano, el mar Mediterráneo, perdón. Aquí está, eso sería el mar Mediterráneo. Ese sería el Mare Magnum, el mar Mediterráneo. Luego, aquí hay dos ríos, ¿sí? El Nilo y el Tigris. Por acá está el Nilo, dividiendo África, allí en Egipto, dividiendo África de Jerusalén. Por aquí está el Nilo y el Tigris sería un río que corre por acá. Y este es Jerusalén, aquí está Jerusalén, y todo lo que se extiende hacia Asia, sería obviamente Asia, y ellos decían que acá para el norte, es decir, por acá, bueno, obviamente, perdone, pero se me fue mi mapita. Por acá en África sería Gog y Magog, que es la tierra de la perdición, pero que al final, pasando Asia y antes de llegar a la otra orilla del océano, estaba el paraíso, ahí donde habían sido creados Adán y Eva, donde habían sido felices y todo. Pero obviamente todo esto que era tierra, ¿sí? Todo esto que era tierra, estaba dividido por este mar Mediterráneo, por este río Tigris, por este río Nilo, y alrededor había un bonito océano, y si llegaba uno a la orilla del océano, pues se iba al precipicio. Algunos creían que ese plato o ese mundo plano en el que se vivía era sostenido por el lomo de 4 elefantes que estaban parados sobre una tortuga que nadaba sobre el infinito. Esa es una de las cosas que se les ocurría, que el sol y la luna pues estaban colgados como si fueran figuritas de papel, estaban colgadas del cielo, y luego ya nada más corrían la cortina y pues se ponían la noche y corrían la cortina y ponían el día y así. Pero hubo gente bastante inteligente que comenzó a decir, no, pues hay otras cosas más interesantes. Había gente, había gente que comenzó a descubrir que en Asia, en las Indias le decían, porque por acá abajo estaba la India y por acá estaba China, Marco Polo, que era un italiano, salía de aquí, de Italia, y se iba por este mar, se iba por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, navegando, pasaba por este estrecho, y luego, déjeme pasar por este mapa. Él decía que rodeaba todo lo que es África por la orillita, llegaba a la India y llegaba a China y compraba especias,
compraba pólvora, compraba tinta y luego ya se regresaba, compraba seda y luego ya se regresaba y la vendía aquí en Europa. Y pues había gente que decía que ese viaje pues era muy largo y que habría otras formas de llegar acá a las Indias o a China. Y entonces a Cristóbal Colón, en realidad a un montón de gente, pero Cristóbal Colón es el reconocido históricamente, se le ocurrió que este mundo no era plano, sino que era redondo y que si él se iba por aquí, le iba a dar la vuelta por el otro lado, e iba a entrar por acá e iba a llegar a China. Eso es lo que Cristóbal Colón decía y por lo que él creía que había otra ruta que no era esta de aquí para llegar a China. Él decía que podía uno rodear el mundo porque era redondo. Mucha gente lo decía, pero a él se le ocurrió y entonces le pidió patrocinio a los reyes de España para comprar unos barquitos. Ya ustedes saben esa historia. Y el problema es que no llegó aquí a China, porque había un continente en medio que se le atravesó, que es América. Y pues por eso descubrió América. No crean que él quería descubrir América, él lo que quería era llegar a China o a la India, eh, pero pues, se le atravesó un continente completo. Ah, por eso, mm, por eso decimos que el descubrimiento de América viene a arrojar mucha luz, ¿sí?, sobre lo que se creía en esa época. Si se fijan, en esa época la gente todavía creía que el mundo era plano, que por aquí estaba el paraíso, que aquí había una tierra del mal, que nada más este era el mundo conocido y no había otro, que había un precipicio que cargaban el mundo de unas tortugas, digo, unos elefantes arriba de unas tortugas, y con el descubrimiento de que el mundo es esférico y se puede circular por otros lados, comienza a cuestionarse a la iglesia, porque esto era lo que la gente creía porque la iglesia se los había contado, ¿sí? Pero cuando otra gente comienza a descubrir otras cosas, se dan cuenta de que pues, a lo mejor no está del todo correcto lo que dice la iglesia. Preguntas hasta aquí, ya sabemos, según yo, ¿eh? Según yo ya sabemos de qué tiempo estamos hablando y de qué lugares estamos hablando. No debería haber problema hasta aquí. Cosas importantes, aparte de que es la época del oscurantismo, sí es muy importante que lo que impulsó a Cristóbal Colón a aventurarse por otro lado fue que quería seguir una ruta diferente a la de Marco Polo. Marco Polo es el que hace los viajes y que lleva a Europa lo que es seda, pólvora, tinta y especias, que fueron cosas muy apreciadas porque obviamente no existían en Europa. La seda, pues obviamente como tela. Por ahí hay una novela bastante interesante que se llama precisamente así, Seda. Si alguien la quiere leer, pues luego nos la platica, está padre. También la gente de por acá nada más se peleaba con puros espadazos y flechas y cuanta cosa. La pólvora es la que introduce los cañones y los mosquetes, ¿sí? Y la pólvora la inventan los chinos. Hasta hacía muy poco tiempo la gente escribía sobre pieles en pergaminos con tintas vegetales. Los chinos son los que introducen o los que inventan la tinta, por eso no sé si ustedes han escuchado la expresión tinta china. Todavía mucha gente que se dedica a la ilustración o a la arquitectura o al dibujo técnico hace dibujos con tinta china y todavía la siguen vendiendo porque es una tinta permanente. Pues todo eso llega para acá, para México. Y las especias, ¿no? O sea, obviamente la canela, el clavo, el cardamomo, el té chai, básicamente. No es cierto, o sea, muchas de las cosas que le dan saborcito a la comida llegaron aquí. Una última cosa, eh, que también está por la época de los musulmanes. Yo les dije que los musulmanes invadieron todo esto y también invadieron una parte de España. De hecho, el que hayan invadido una parte de España hizo que nuestro español estuviera lleno de palabras árabes, ¿sí? Nuestro español, aunque nosotros hablamos español, hay palabras que nosotros utilizamos que son árabes, porque obviamente los árabes o los musulmanes estuvieron en España y obviamente convivieron, platicaron, bueno, también se pelearon, pero aprendieron muchas cosas. Por ejemplo, una palabra bien bonita que nosotros usamos quiere decir que es ojalá, ¿sí? Ojalá en realidad se traduce como quiera Alá, ¿sí? En realidad, básicamente lo que estás diciendo es quiera Dios. Cuando tú dices
ojalá y lleguen temprano las personas. Lo que estoy diciendo es, quiera Dios que las personas lleguen temprano. De ahí a veces hay pleonasmos, ¿no? Y hay gente que dice, ojalá quiera Dios que se haga esto. Pues realmente lo que está diciendo es, quiera Dios que suceda esto. Pero bueno, eh, permítanme tantito, voy a silenciar el micrófono porque viene alguien a preguntar. Hola, ya volví. Perdón, ¿eh? Bien. ¿En qué estaba? Ojalá es una palabra árabe. Otra bonita palabra árabe que nosotros usamos en nuestro vocabulario, y seguramente ustedes la usan en este momento, y espero que no. Almohada. Almohada es una palabra árabe, ¿sí? Es para esas cosas suavecitas. Sí, sí, almohada es otra palabra árabe. Y bueno, no me acuerdo de otras, pero por lo pronto esas dos. Pero nuestro lenguaje está plagado de palabras árabes precisamente por esta invasión que hubo en la época de los musulmanes y antes de las cruzadas y durante mucho tiempo de las cruzadas también. Ah, ¿Cuál sería el contexto socioeconómico? Bien, podríamos decir que lo principal o lo que le daba vida a la economía de de lo que le daba vida a la economía era el feudo, el feudo. El feudo era un territorio, una gran extensión de tierra en donde se podía sembrar, donde se podía explotar los bosques, donde se podrían cazar animales, que estaban a cargo de un señor feudal, ¿sí? ¿Quién era el señor feudal? Era el dueño de ese feudo, de ese territorio. En México, básicamente sería como un rancho o como una hacienda, ¿sale? Pero eso fue tiempo después. Aquí estamos hablando del feudo. En Edad Media, el feudo era un terreno enorme con una casa, de alguna manera decirlo, una casa principal que sería este castillo. Sí, señores, llegamos a la época de los castillos y de las princesas y de todas esas cosas bonitas que nos contaron en los cuentos. Y no me digan que a usted, bueno, eso sería bueno preguntárselo a los caballeros. Caballeros, ¿en algún momento usted a su novia le ha dicho, sí, tú eres mi princesa? Porque ahora las chavas dicen mi bebito fiu fiu, pero alguna vez usted, ay, mi princesa, ¿no? Sí, tal vez. Todos los papás a las hijas les decimos que fueron nuestras princesas en algún momento, como si fuéramos reyes de algo. Este, pero de repente a las novias, ay, mi princesita, que no sé qué. Sí, no, tal vez. Y ahí están ellas todas felices porque creen que uno es el príncipe azul, ¿no? Bueno, hoy no andan muy platicadores. El feudo era ese terreno enorme o esa extensión de tierra enorme donde se podía sembrar, donde se podía cultivar, donde se podía cazar, pero no todo mundo, ¿verdad? Solamente algunas personas tenían derecho a casarse, donde se podía tener explotación maderera. Y en el centro o en alguna parte estratégica de ese terreno había un castillo muy bonito. Generalmente ese castillo estaba rodeado por grandes murallas, ¿sí? Ahorita les explico, las grandes murallas eran para evitar invasiones, es decir, si llegaba otra gente que quería invadir, pues se cerraba la puerta y ya no puedes cruzar las murallas. Y si se te ocurría treparte por las murallas, había muchas formas de correrte. Había calderos con plomo hirviendo que se arrojaban por la barda para las personas que se querían subir por este muro. O desde estas torres había personas con arcos y flechas aventando flechas a todos los que se quisieran acercar. A veces este castillo podía estar rodeado de un cuerpo de agua, es decir, se hacía que llegara agua para rodear y fuera más difícil llegar hasta el castillo. Y luego en las caricaturas todavía le agregaron cocodrilos, ¿no? Para que ahora sí batallen mucho. Pero no, eso era de las caricaturas. En realidad no se tienen registros de que algún castillo feudal hubiera tenido cocodrilos alrededor de él, ¿sale? Pero en las caricaturas sí.
Estos feudos se concedían a nobles, ¿sí? Pero también se concedían a otras personas. Es decir, el rey de cierto territorio le daba un terreno grandote de estos a la gente que era noble, es decir, que era de familia pudiente o de abolengo o de sangre azul, por decirlo, era una de las cosas que se decía. De sangre azul se decía porque como se la pasaban encerrados en el castillo, nunca se soleaban, se veían blanquitos, blanquitos y las venas se les notaban y se veían azules, entonces pensaban que la gente que vivía en la realeza o de la nobleza era de sangre azul porque se veían las venas azules. Pero bueno, estos feudos no solamente se le repartían a los nobles, había otra forma de hacerse de un feudo. Una de ellas era comprándolo, ¿sí? Los títulos de nobleza te podían comprar. Y la otra, bien bonita, era cuando tú peleabas en alguna guerra. El rey de tu reino te podía dar algún territorio como premio por haber sido un guerrero esforzado. No todos tenían eso, pero así era como premios especiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el emperador del reino de Francia, pues era el rey, ¿sí? Y tenía varios señores feudales. España tenía un rey y una reina y tenía varios señores feudales. El reino de Hungría tenía el reino húngaro y varios señores feudales, y así no lo vamos a decir. Los rusos tenían los zares, el zar y la zarina, no las harinas se evitan por aquello la dieta keto, pero la zarina, zar y zarina eran quienes gobernaban toda Rusia y había muchos señores feudales y así sucesivamente. Entonces, esos territorios le daban a ciertas personas de sangre real, pero también a algunos guerreros que habían peleado se les daban ciertos territorios como agradecimiento y se convertían en dueños de un territorio que podía ser explotado comercialmente, pero no solamente tenía que ser explotado, también tenía que ser defendido, porque aunque ustedes los ven bien contentos y bien felices a todos estos de por acá, conviviendo bien felices, la verdad es que estos señores de aquí se peleaban con estos señores de acá y estos señores de acá se peleaban con estos señores de acá y a veces los señores feudales tenían que estar defendiéndose de las invasiones. Por eso es por lo que se hacían estos castillos. La gente que trabajaba o vivía alrededor del feudo o en los campos, cuando necesitaba protegerse, se metían todos al castillo y todos eran felices y contentos allá adentro. Pero claro, a veces llegaban y sitiaban y no los dejaban salir y se morían de hambre. Bien. ¿De qué vivía el feudo? Bueno, pues obviamente vivía de lo que se sembraba, vivía de los animales que criaban, vivía de los animales que cazaban, de la explotación maderera, minera, vivían también y obviamente vivían de la guerra. Sí, en este momento todavía se seguían peleando por territorios, por conquistar, y obviamente vivían de eso. Y más o menos la estructura socioeconómica se daba así. Estaban hasta acá arriba, estaba la realeza, el rey, reina, zar, zarina, emperador, básicamente. Luego estaban los nobles, ¿sí? Estaban los nobles. Dentro de los nobles, un rango más abajo podrían estar los caballeros, ¿sí? Que eran las personas que se dedicaban a la guerra, que no eran de sangre azul, pero pues se habían ganado un buen espacio por ser personas estratégicas. Estaba el alto clero, que son los obispos, los arzobispos y obviamente el papa, y después tendríamos a los sacerdotes y frailes aquí. Y luego aquí hay una separación entre todos los privilegiados y el pueblo llano. Aquí tenemos una cosa muy particular que eran los banqueros, ¿sí? Los banqueros, aunque era un oficio y no eran nobles, obviamente pues eran privilegiados. Los banqueros eran personas que tenían mucho dinero, ¿sí? Y obviamente podían prestarlo para ciertas cosas que necesitaban hacer el rey o los nobles o alguna otra persona, porque a eso se dedicaban ellos, a especular con el dinero. En este momento ya había bastante dinero. Los banqueros más pudientes de esa época eran judíos. Por eso precisamente el clero se dedicó a perseguir a todos los que no eran cristianos, entre ellos a los judíos, y muchas veces fueron acusados de brujería solamente para poderles quitar sus propiedades. Y el pueblo llano, pues tenemos, entre esos tenemos a la gente que tiene ciertos oficios,
Aquí podrían estar los juglares, que eran las personas que iban de ciudad en ciudad cantando lo que eran como el periódico o como la televisión, pero no se sintonizaban, sino que llegaba, se sentaba en la plaza, a lo mejor sacaba un laúd, que es un instrumento de cuerda, comenzaba a tocar y contaba lo que estaba sucediendo, las hazañas de las personas en las cruzadas, o las hazañas de alguien que había defendido un territorio, o cualquier chismarajo que se les ocurriera. Estaban ellos, estaban obviamente las personas, además de los juglares, estaban los bufones. Sí, los bufones eran personas que trabajaban en la corte del rey y para la nobleza, que eran personas que se hacían los chistosos o los graciosos de alguna manera, gozaban de ciertos privilegios, si se fijan, estaban acá arriba, pero no eran privilegiados. Luego, después de ellos, pues vamos a tener a todas las personas que tenían un oficio, todos los que tenían un oficio o eran artesanos, es decir, las personas que tenían un molino, las personas que tejían, las personas, aquí estaban los barberos que les contaba hace un momento, que no solamente eran barberos, sino que sacaban muelas, operaban, ponían sanguijuelas y cuánta cosa. Había escribanos, había tejedores, había perfumistas, todos estos eran personas con cierto oficio o tenían alfarería o hacían espadas o instrumentos de metal para la cocina y cosas por el estilo, todos ellos. Y por último, pues estaban los campesinos, ¿sí? Gente que se dedicaba a cultivar o a cuidar animales y se acabó, ¿sí? Básicamente ese es el contexto socioeconómico. Obviamente a las personas que les iba bien y los que aprendían muchas cosas eran estos. Obviamente los que no aprendían absolutamente nada eran estos otros, salvo, salvo que sí había una movilidad social. Eso también es importante que lo anoten. Había cierta movilidad social. Lo voy a poner en los aspectos a destacar. Porque había cierta movilidad social. Es decir, esta gente de acá, algunos podían pasar para acá, por ejemplo, los soldados, porque también aquí los soldados de a pie estaban aquí, pero si hacían una gran hazaña, podían formar parte de los caballeros. Y si formaban parte de los caballeros, pues formaban parte de los privilegiados, ¿sí? Los banqueros, pues podían comprar un título de propiedad y volverse feudales. Entonces, a lo mejor con el tiempo se podían convertir en nobles. Y aunque usted no lo crea, muchos campesinos iban y dejaban a sus hijos con algunas personas que tenían algún oficio o hacían algún tipo de trabajo manual para que aprendieran a hacerlo. Los iban y los dejaban así como que tenga, le regalo a mi hijo para que aprenda a hacer algo. Pero esos hijos, pues obviamente ya no iban a ser campesinos, iban a ser artesanos, iban a estar un poquito más arriba, pues iban a poder adquirir dinero y tener otras cosas mejores. ¿Se fijan que si hay cierta movilidad social? Bueno, eso en el contexto socioeconómico. Ah, principales exponentes, esos están bien bonitos. Principales exponentes que tenemos, pues tenemos, aunque usted no lo crea, aquí está Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona. Este señor es más occidental, este señor es más oriental. Este señor, de todas formas, ambos son padres de la Iglesia Católica. Santo Tomás de Aquino es el que se dedica a sistematizar toda la teología, es decir, a poner en orden todas las cosas que la gente creía de Dios y de la Biblia y de todos los santos, a ponerlas en orden, para que la gente pueda relacionarlas unas con otras a través de libros. Los libros no existían impresos, se tenían que copiar a mano. Por aquí tengo un monje copista. Si se fijan, aquí está el libro y el señor está escribiendo en el libro. Los escribían a mano todos los libros. Pero bueno, Santo Tomás de Aquino lo que trató de dar es una teología sistemática, es decir, de sistematizar todos los saberes de Dios que había en el momento. ¿Le hace bien a nuestro mundo? Sí, porque de alguna manera fue como aprendemos, es como aprendemos a clasificar las cosas. Se fija, nosotros ahora dividimos las ciencias, es decir, si usted va a la escuela, usted llevó una cosa que se llamaba español, otra cosa que se llamaba matemáticas, otra cosa que se llamaba ciencias naturales, ciencias sociales, historia, geografía y cosas por el estilo, pero todo está clasificado, todos nuestros saberes están clasificados, ¿sí? Eso es importante.
En la vida real no es así, es decir, en la vida real usted no va, yo uso esta computadora porque estaba estudiando en computación, pero la puedo leer porque estaba estudiando en español. No, simplemente usted fluye y trabaja en la computadora y está leyendo al mismo tiempo, pero no divide las materias. Pero para efectos de estudiarla se clasifica en materias. ¿Sí? Agustín de Hipona, eh, de alguna manera, rescata todo el sistema filosófico de los griegos, básicamente el de Sócrates, Aristóteles y Platón, y plantea en su libro La ciudad de Dios un mundo ideal en el que todo el mundo vamos a llegar. Así como un mundo ideal, a ustedes no la vieron, pero bueno, un mundo ideal al que todos vamos a llegar, ese mundo se llama cielo, obviamente. Y bueno, todos nos queremos ir para allá. Y a ustedes seguramente le dijeron, si te portas bien, cuando te mueras te vas a ir al cielo. O tu abuelito ya está en el cielo, o cosas por el cielo, pues porque ese señor fue el que se dedicó a introducir esta idea de pero aunque usted no lo crea, el cielo en el que nosotros creemos se parece más a las ideas que tenía Sócrates sobre el mundo y de las ideas que al cielo que los judíos o que el mismo Jesucristo tenían acerca de lo que era el cielo. Y se lo debemos a este señor. ¿Sí? Algunos otros exponentes pues están Francisco Petrarca, que era un escritor de novela romántica, Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio es uno de mis autores favoritos, escribió un libro muy bonito que se llama El Decameron. El Decameron es una colección de cuentos que se escribieron, esos cuentos se escribieron aquí, en esta época de la peste negra. De hecho, Boccaccio dice que los protagonistas de su libro, el de Cameron, son unos jóvenes nobles que se encierran en un castillo y para entretenerse mientras pasa la peste, cuentan cuentos cada uno de algunas maneras. Y también ya casi al final, y podemos considerarlo también como parte del Renacimiento, pero forma parte de la Edad Media, tenemos a Dante Alighieri, que escribe un poema hermoso que se llama La Divina Comedia, que está escrito en tercetos, con o sea, es un poema que cuenta una historia completa, está escrito en tercetos y cuenta acerca de tres lugares que son el infierno, el purgatorio y el cielo, y por eso está escrito en tercetos y está interesante. De ahí, de Dante Alighieri, es de donde sacamos la mayor parte de ideas de cómo se castiga a la gente en el infierno. Aunque no era teólogo, era poeta. Muchas de nuestras ideas de lo que es el infierno, si usted todavía cree en eso, si las sacamos de este libro de Dante Alighieri de la Divina Comedia. Si se fijan, todo gira en torno a la religión. Aunque ese señor se dedica a sistematizar los sabores, los sabores, no los saberes, es acerca de religión, aunque este señor se dedica a hablar del mundo de las ideas e introduce a Platón y Aristóteles, lo hace a través de la religión. Dante Alighieri habla de religión, Francisco Petrarca habla de un amor muy puro. El único aquí rebelde es Giovanni Boccaccio, porque los cuentos del Decameron no son nada santos. Al contrario, hay una crítica y una sátira en muchos de ellos a lo que era la iglesia. ¿Sí? Ah, déjeme, no, sí lo voy a decir después. ¿Qué se enseñaba entonces? Así como conocimiento teórico, pues obviamente los textos bíblicos, los catecismos. El catecismo, yo sé que usted, si fue católico y lo llevaron a hacer la primera comunión, seguramente lo llevaron a una clase que se llamaba catecismo, y el catecismo ahora se lo hacen bien bonito a uno, con hojitas para colorear y cuánta cosa, pero catecismo básicamente es un interrogatorio. El maestro decía una pregunta y el alumno tenía que responderla de memoria. ¿Cuántos son los mandamientos de Dios? Los mandamientos de Dios son 10. No amarás a tu Dios por todas las cosas, no dirás falso y cosas así por el estilo. Entonces está el catecismo, estaba en los textos religiosos, los silabarios que fueron muy útiles, eran libritos nada más que traían las sílabas de las letras, la ley lolú, mami, mumu, papepi, popú, para que la gente aprendiera a leer y a escribir. Sobrevivieron algunos mapas, como este que les acabo de enseñar bien bonito. Estos eran los mapas de la Edad Media, pues sí sobrevivieron. Manuales y textos
y cualquier texto que sobreviviera a la censura de la iglesia, porque la iglesia católica se dedicó a quemar absolutamente todos los libros que no fueran de acuerdo a las ideas que ellos tenían. Por eso se llamaba oscurantismo, ¿sí? La iglesia católica no solamente se dedicó a quemar libros, también se dedicó a perseguir personas. Hay una bonita tradición que nace por el año de 1400 y luego se perpetúa acá en México por 1512, que es el Tribunal de la Santa Inquisición. No sé si les ha tocado visitar o a ver alguna vez un museo de cómo torturaban a la gente. Es muy bonito. Por ejemplo, el potro, que es una cama donde lo amarran a uno de las manos y los pies y luego lo comienzan a estirar a uno para que no para que crezca, sino para descoyuntarle los brazos y pues obviamente matarlo, para que confesara uno que era bruja. Había hogueras, ¿sí? Así como las que tenían en Estados Unidos para las brujas, y también los españoles las popularizaron. Había un castigo muy bonito que se llama el garrote vil, que es amarrar a la persona a un poste y luego con una cuerda se la pasaban por acá atrás por el poste y luego comenzaban a girar con un palo la cuerda para que se fuera ahorcando la persona. Bueno, había la Iglesia Católica fue muy creativa a la hora de inventar torturas para que confesara la gente. Pero, y los libros que eran aprobados por la iglesia se copiaban en la iglesia por monjes, se guardaban en la iglesia, ¿sí? Eh, en los famosos claustros de la iglesia. Sí, nosotros nos llamamos claustro precisamente porque claustro quiere decir encerrado y en las iglesias los libros estaban encerrados. Mm, Voy a irme, de ese me voy a regresar, ya saben que yo sí me regreso. Mm, los profesores serían, según el oficio, pues los monjes que le enseñaban a las personas que entraban a los monasterios, pues los oficios de los monasterios, desde ser escribano, pero también las cosas cotidianas que servían. Les enseñaban a hacer pan, les enseñaban a hacer vino, les enseñaban a hacer cerveza. Y usted me va a preguntar, ¿por qué les enseñaban a hacer vino y a hacer cerveza si son monjes? Bueno, primero que nada porque se usa en la iglesia, pero además de eso, porque era una forma muy eficaz de conservar alimentos. Es decir, la uva que se cultivaba no iba a durar porque no había refrigeradores, entonces se convertía en vino o se convertían en cosas envasadas. El trigo o la cebada que se recogía, no toda se hacía pan, no toda se guardaba, sino se podía hacer cerveza y se conservaba. Además, era mucho más saludable de alguna manera beber vino o cerveza, porque el mismo alcohol que contenían mataban algunos de los microorganismos, que beber agua en ese momento, porque el agua ni siquiera tenían idea de que tenían que hervirla para podérsela tomar, mucho menos clorarla o hacerla potable. ¿Sale? Entonces, todas esas cosas se enseñaban en la iglesia y algunas personas que entraban como monjes para vivir mejor, gracias a vivir, ¿sí? Al último terminaban saliéndose de la iglesia y de todas formas ejercían sus oficios fuera de la iglesia. Esos son los famosos artesanos. Si tú habías aprendido a hacer pan aquí dentro de la iglesia, pues acá también sabías hacer pan, pero ahora no eras monje, eras panadero, ¿sí? Ya te casabas y además, y eso era más divertido porque como que estar soltero no estás chido. Este, si sabías escribir, pues te volvías escribano, te volvías maestro cervecero, herrero y demás, ¿sí? Entonces, muchos de los oficios y los artesanos salen de la iglesia o del clero. La iglesia se los enseñó a las personas para que vivieran adentro de la iglesia, pero cuando se cansaron de la iglesia se salieron y ejercieron esos oficios por sí mismos, ¿sí? Y en el caso de los feudales, muchos caballeros llegaron a ser señores feudales y a diferencia de otros podían llegar a tener un feudo, ¿no? Entonces, los profesores, según el oficio, pues los monjes obviamente enseñaban los oficios religiosos, los caballeros enseñaban el arte de la guerra y los artesanos enseñaban los oficios que tuvieran. Los únicos que pues, no aprendían realmente algo que les llevara más allá, pues eran los campesinos, que lo único que sabían era cultivar la tierra, y eso por instrucciones del señor feudal o de alguno de sus empleados, o a cazar o a cuidar animales. Pero básicamente esta era la formación que se daba. Luego entonces los alumnos
De los monjes serían los novicios, es decir, las personas que apenas entran a la iglesia y que quieren volverse monjes. De los caballeros serían los soldados que aprendían el oficio a punta de ir a la guerra y si sobrevivían, pues se podían convertir a lo mejor en un caballero o si hacían alguna hazaña se podían convertir en un caballero. O de los escuderos eran hijos de nobles que era para aprender el arte de la guerra, se lo encargaban a un caballero pues para que le cargara básicamente toda la mochila, ¿no? El escudo, el arco, la lanza y todo, ellos nada más traían las cosas del caballero y se las iban dando según las necesitaba. Entonces ellos serían los escuderos y soldados serían aprendices de los caballeros y de los artesanos, pues obviamente tenían sus propios aprendices que aprendían el oficio. Les digo, muchos campesinos iban y les dejaban a las personas que tenían un oficio, a los hijos, para que ellos pudieran tener una vida mejor. Esa era la movilidad social que existía en ese momento. No sé, lo tengo al final, pero quiero abrir un paréntesis. ¿Alguien de aquí leyó la novela o vio la película de El Perfume? Ahora sí me gustaría que me platicaran. Si no, la voy a tener que buscar en YouTube. Yo sí, profe. Platíqueles, por favor, más o menos de qué se trata eso. Bueno, es de un muchacho que se dedicaba a secuestrar a Ajá, las doncellas o mujeres que les hacían muy atractivas ajá. y después pues las mataba y durante todo el tiempo durante mucho tiempo las tenía como en fermentación Ujú, con grasa de animal y ya después de varios días se los quitaba y hacía un proceso del cual se formaba como un aceitito y después todo el aceite que juntó lo, lo procesó y creó un perfume. ujú. Ahí está la Y ya, película completa, me la acabo de encontrar en YouTube. Natalia, qué bárbara, ¿eh? Déjale apunto la participación, porque sí, básicamente, el perfume es la historia precisamente de Jean-Baptiste Grenoble, que tenía una característica muy especial. El señor, bueno, el jovencito cuando nació sin aroma propio, es decir, no olía nada a él. Y como él no olía nada, él tenía una nariz privilegiada que podía oler absolutamente todo lo que había a su alrededor, ¿sí? Tiene varios oficios y varias cosas. La película está bien trágica porque él es un huérfano porque lo tuvieron en una pescadería, en un mercado de pescado, la mamá ahí mientras está partiendo pescado lo tiene y luego lo deja en un orfanato y en el orfanato se quema o algo pasa, se destruye. Llega, llega Grenoble a llevarle unas pieles a una persona que hace perfumes, ¿sí? Y entonces el perfumista está muy triste porque otra perfumista hace perfumes mejores que él y le dice, Grenoble el protagonista le dice que él puede hacer un perfume igual al de la competencia. Y entonces comienza a hacerlo y lo hace todo al revés porque obviamente lo huele según, lo hace según las cantidades. Entonces, un perfume a lo que más huele es alcohol, entonces comienza llenando una garrafa así de alcohol enorme y luego le comienza a echar todas las cosas que necesita y entonces el perfumista se queda asombrado, ¿no? Porque queda igualito y mejor todavía que el otro y entonces él es el que le comienza a enseñar cómo hacer perfumes y cómo sacarle la esencia a las flores primero. Por eso este señor después persigue doncellas para sacarles su olor, ¿sí? Para sacarle su olor, porque ese es el olor que él quiere para que la gente lo quiera a él, básicamente. Entonces sí mata gente para robarle su olor y poder él oler a persona, pero no cualquier persona, una persona bonita que lo quiera la gente. Y no les voy a platicar el final. Vean la película porque después el enlace está muy chida. Y se ve todo bien mugroso como en la Edad Media. Sí, Larisa. Yo he visto películas parecidas que tratan más o menos de lo mismo, de que es como a base de una persona le roba pues su olor. Mm, ok. ¿Y cómo se llama? ¿No se acuerdan? Se me hace que a lo mejor es la misma de la A que lo mejor. estamos hablando. Bueno. Ahí se las dejé, todas son en YouTube, luego se las pongo también en el Classroom para que, digo, en el chat, luego se las pongo en el Classroom por si, Saben que yo esa novela, yo leí el libro primero que nada, yo no hubiera comprado el libro, la verdad de las cosas es que el título no se me hace muy atractivo, se llama El Perfume, eh,
O sea, no es algo que yo hubiera comprado, pero en un intercambio de regalos, la persona que me regalaba sabía que me gusta leer y dijo, pues le voy a regalar un libro. Y yo así, gracias, qué chido eres. O sea, ni la quería leer. Y ya, fui y lo aventé ahí, como todos los regalos que le regalan a uno en los intercambios, que parece que no sirven para nada. Lo aventé por ahí y no lo leí. La verdad, no lo leí. Pasaron meses, creo. Este, y un día mi esposa se había ido a dar unas conferencias, no me acuerdo, a otro estado. Y yo estaba aburrido y vi el libro y lo comencé a hojear. Y lo terminé ese día. Tampoco es un libro muy largo y tampoco es un libro así muy pesado, entonces lo terminé y me gustó. Se me hizo muy padre la historia, porque la premisa es interesante. Es un fulano que no tiene olor y que fabrica un perfume, súper exquisito, ¿no? Y les digo, no lo voy a arruinar al final. Y luego ya cuando salió la película dije, no, pues no quiero ir a ver la película porque me va a arruinar el libro, ¿no? Generalmente es lo que pasa. No hay buenas adaptaciones de libros a películas, salvo Harry Potter. Harry Potter creo que ha sido de las mejores adaptaciones de libros a películas. Pero dije, bueno, vamos a verla, total. Siempre me quedaré con el libro. Y no, fíjense, no me decepcionó. La película es igual de buena que el libro. Así que si a usted no le gusta leer, pues vea la película. Y si le gusta leer, pues vea el libro, porque la verdad las cosas es que sí está muy padre. Pero bueno, volviendo a eso, Renoir aprende el oficio de perfumista. Y si no hubiera sido un asesino, como lo plantea la película, la verdad de las cosas es que hubiera sido un muy buen perfumista. Y a eso me refiero con que los oficios dan movilidad social. Un niño que estaba condenado a hacer nada, de hecho que su mamá lo parió en un mercado de pescados y lo fueron y lo dejaron en un orfanato nomás para ver si podía dedicarse a sembrar, y que andaba de arriero, es decir, jalando un burrito para cargar pieles, termina como un perfumista y uno de los buenos. Así le ha de haber pasado a mucha gente que ejerciendo un oficio pudo hacer algo mucho mejor. ¿Sí? Bien. Entonces, esos son los aprendices. Jean-Baptiste Grenouille era uno de los aprendices del oficio de perfumista, de un perfumista, un artesano perfumista. ¿Cómo diríamos que se da el aprendizaje? Pues obviamente se va a dar a través de la memorización y de la práctica. Se los dije hace unos momentos cuando les digo que el catecismo era un cuestionario donde la gente repetía de memoria las cosas. ¿Cómo sé que saben las cosas? Si las puedes repetir de memoria. ¿Por qué? Porque los libros se escribían a mano y eran muy escasos, solamente estaban adentro de las iglesias. Una que otra persona de la nobleza podía tener un libro, a lo mejor un silabario y algún manual de guerra o algún manual de alguna cosa, y se acabó. No era algo prioritario, pero obviamente lo aprendías a través de la memorización, ¿sí? Como la receta del pan te la tenías que saber de memoria, la mezcla que tenías que hacer para hacer algo, te la tenías que saber de memoria. Pero también era muy importante la práctica, es decir, hacer las cosas tal y como se piden. En la guerra eso es importante, como sostener la espada, la lanza, el escudo, cómo atacar, qué quiere decir tal o cual orden. En el caso de los oficios, pues también la práctica, dicen por ahí que la práctica es el maestro. Las personas que comenzaron a hacer ciertas cosas, pues obviamente se fueron perfeccionando al practicarlas mejor. Ese sería el aprendizaje. Por lo tanto, la enseñanza se daba a través de la repetición y de la práctica. Es decir, repite las cosas hasta que te salgan o repítelas en voz alta hasta que las puedas decir de memoria. ¿Sí? Y aquí tenemos a un bonito abad. El abad era el jefe de un monasterio, enseñándoles a sus monjes a hacer o a copiar de un libro, ¿no? Básicamente. Pero la enseñanza, así como el aprendizaje privilegiaba la memorización, pues obviamente la enseñanza va a privilegiar la repetición y bueno, la práctica es importante porque las cosas, incluso en la Edad Media, se necesitaban practicarse para poder hacerse. Creo que es una de las cosas que también podemos rescatar de la Edad Media y lo podemos decir, yo no la tengo al final, pero sí, o sea que las cosas tienen que practicarse para realmente vivirse. Nuestras universidades están llenas de personas que pueden saber cómo se hacen las cosas, pero hasta que no comienzan a hacerlas, es como pueden hacerlas, básicamente, o hacerlas bien.
¿Cuál sería la evaluación o cómo se evaluaba a una persona o cómo sabíamos que esa persona ya había pasado? Pues cuando esa persona dominaba la disciplina o el saber que estaba aprendiendo. ¿Cómo sabíamos que alguien era perfumista? Pues porque ya puede hacer un perfume por sí mismo, por su cuenta, cuando ya puede hacer ollas de alfarería por su cuenta, cuando ya podía seguir un proceso en el molino para sacar harina, como se la pidieran. Podemos hablar de que ya tenía en la guerra una persona que dominaba el arte de la guerra y sobrevivía, sobre todo, pues obviamente dominaba su disciplina. En la iglesia, pues los monjes, de acuerdo al oficio, dominando lo que se les encargaba saber, era como sabíamos que ya de alguna manera habían pasado. No había exámenes, no había títulos, los títulos se iban ganando conforme a méritos, de acuerdo a la experiencia que las personas tenían, ¿sí? Obviamente todo comienza con lo básico, repetición y práctica. Dominio de la disciplina o el saber, pues obviamente es, nunca terminamos de dominar algo o nunca terminamos de saber todo acerca de algo, pero la gente iba reconociendo de manera social al que sabía hacer bien las cosas, es decir, al barbero o peluquero que no se le morían los pacientes cuando le sacaba muelas, pues obviamente la gente quería ir con ese señor porque él sabía sacar bien las muelas o porque él sabía suturar bien o amputar bien un brazo que se estaba gangrenando y la gente no se le moría. Pues el reconocimiento social hacía que las personas supieran quién dominaba lo que decía saber. ¿Sí? Esa sería básicamente la evaluación. ¿Qué podemos rescatar? Esta es una escena perfecta, ese es el perfumista que le enseñó a Grenoble, ese es Grenoble, el protagonista de la película. Este es un alambique para destilar, es el que le enseñó a hacer perfumes, básicamente. Para mi gusto, hay muy pocas cosas que podemos rescatar del oscurantismo, aunque ya dijimos que la repetición o la práctica sí es una de ellas. Pero bueno, para mi gusto, la movilidad social gracias a la formación creo que sí es importante. Es decir, en la Edad Media, con todo y que había clases sociales muy marcadas, ¿sí? Si tú te dedicabas a otra cosa diferente, sí podías prosperar socialmente o económicamente, ¿sí? Había gente que le gustaba vivir cómoda, se iba a los conventos, es decir, se dedicaba a la religión y obviamente dentro de la religión nunca faltaba la comida y había cosas, pues porque la iglesia se dedicaba a quitarle el dinero a todo mundo. Pero las personas que aprendían de los artesanos, pues podían tener movilidad económica o aprender una cosa diferente de la que habían aprendido, aunque no hubiera escuelas, básicamente. Algo que me gusta es conservar el acervo cultural, aunque la Iglesia Católica se dedicó a censurar un montón de cosas, y aunque la Iglesia Católica se dedicó a borrar un montón de libros, muchos, muchos libros permanecieron, se conservaron y se clasificaron. Esa es la sistematización de saberes. Para mí, Santo Tomás, a diferencia de San Agustín, que no me encanta cómo terminó distorsionando la idea del cielo para hacerlo lo que ahora creemos que es, Santo Tomás sí me cae bien porque es de las personas que comienza a darle una sistematización a los saberes y finalmente los seres humanos sí aprendemos por sistematización o clasificación. Cuando veamos pedagogía vamos a ver que los seres humanos nos gusta clasificar las cosas para poder entenderlas, ¿sí? Entonces, la sistematización de saberes. No sé, esas son las tres cosas que yo creo que podemos rescatar, pero me gustaría que ustedes me dijeran qué piensan que podemos rescatar de esta época tan oscura. Y voy cerrando grabación por mientras.